Hoy nos visita en plató Carlos Alonso Yeke, de Alonso Yeke Abogados, para resolvernos las dudas más frecuentes que suelen surgir en cuanto a divorcios. Pues muy buenas, Carlos, muchas gracias por visitarnos hoy en plató. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre tema divorcios. Cuéntanos cómo se suele realizar o cuál es la manera de solicitar el trámite de un divorcio. Bueno, hoy en día es bastante más sencillo. Antiguamente, hasta no hace mucho tiempo, hasta 2005, todos recordamos las separaciones. Ya hoy en día no hay que pasar por el paso previo de la separación, uno se puede divorciar directamente. Y además el divorcio en España, no como en las películas de americanos, que el divorcio es causal, en España no. En España te divorcias porque sí, porque uno de los dos quiere o los dos. Entonces, no hay ningún requisito y además hay como dos modalidades básicamente. Estaría o el contencioso o el de mutuo acuerdo. El contencioso es cuando uno de los dos no está conforme y el de mutuo acuerdo es cuando está conforme, tanto en divorciarse como en el régimen, por ejemplo, de visitas o de custodia y todos los demás parámetros que hay que acordar. Entonces, pues básicamente son esos dos: mutuo acuerdo y contencioso. ¿Existe alguna diferencia, Carlos, en los divorcios en los que existen menores y divorcios en los que no existen hijos? Sí, además es una diferencia importante. Cuando no hay hijos menores, libre acuerdo entre las partes. Pueden decidir lo que quieran, cómo divorciarse, absolutamente todo. Y no interviene el Ministerio Fiscal, como se ocurre cuando hay hijos menores. Puede ser perfectamente que lleguen los padres, lleguen a un acuerdo en lo que sea, y puede llegar perfectamente el Ministerio Fiscal y oponerse a alguna de las medidas porque pueda considerar que no es beneficioso para los hijos. Entonces, en el caso que no haya hijos menores, pueden acordar, pueden pactar lo que quieran. Cuando hay hijos menores, siempre interviene el Ministerio Fiscal y siempre el Ministerio Fiscal va a actuar en favor de, conforme al criterio del Ministerio Fiscal, lo que sea más favorable para los hijos. Esa es la diferencia fundamental, sí. Y ya que tratamos el tema hijos, ¿cuándo se puede solicitar una custodia compartida? Hoy en día es que lo habitual es ya desde hace varios años, lo normal es que se atribuya la compartida, salvo casos excepcionales. Yo, en los últimos años, todos los divorcios que hemos tramitado, tanto mutuo acuerdo como contencioso, siempre han sido con custodia compartida. Lo que ocurre es que sí es verdad que mucha gente se confunde porque piensan que por el hecho de que la custodia sea compartida, no va a haber pensión de alimentos. Entonces hay muchas veces que entran los divorcios como contenciosos pidiendo una parte de la compartida, la otra parte que se asusta, vaya, sé que no me la den, que me quede sin dinero, que con mi sueldo no me alcanza. No, mira, es que la pensión de alimentos no te la dan a ti, al cónyuge más desfavorecido, es para los hijos. Y se da siempre que haya una desproporción entre los ingresos de una parte y de la otra. Entonces, es independiente, la pensión de alimentos siempre va a existir, independientemente de que sea custodia compartida o que sea monoparental, es independiente. ¿Y hasta cuándo o qué fechas o qué tiempo existe? El límite de la pensión de alimentos. En cuanto a la pensión de alimentos. Pues mira, esto depende, es algo muy subjetivo, porque si bien la ley dice que en caso de los menores siempre, en caso de los mayores, por llegar a la mayoría de edad no implica automáticamente la extinción de pensión de alimentos, sino que los hijos menores dejarán de tener derecho a esa pensión de alimentos cuando en definitiva sean independientes, es decir, que hayan acabado los estudios y que tengan una vida independiente. Ahora bien, y he tenido varios casos de estos, había una sentencia hace ya bastantes años del Supremo, la sentencia del parasitismo social, es decir, el niño con un montón de años ya, que no estudiaba,
Luego otros de que llevaba no sé cuántos máster y quería seguir estudiando indefinidamente, claro, tenía una pensión del padre generosa y entonces en ese caso no. Lo normal, lo habitual no suele ser que hagan 3 máster, sino que habiendo transcurrido ya el plazo normal para terminar la carrera o el estudio que sea, o un FP o lo que sea, no se haya incorporado al mercado laboral, siempre y cuando sea culpa de él, es decir, lo del parasitismo social. O sea, no estudia, no trabaja y no trabaja porque no le da la gana, porque no está poniendo los esfuerzos necesarios ni se está formando para poder acceder al mercado laboral. ¿Y cuándo cabría la posibilidad de realizar una modificación de medidas? Cuando haya una modificación sustancial en las circunstancias. Es decir, por ejemplo, se establece una pensión de alimentos a favor de los hijos que tiene que abonar uno de los padres, que tiene un sueldo de 3.000. Y ahora lo despiden, no consigue trabajo o durante el tiempo que está en desempleo, pues bueno, claro, pues su retribución es mucho menor. En ese caso se puede modificar, pero incluso el Tribunal Supremo hace muy poco tiempo, estamos hablando de hace pocas semanas, ha establecido un nuevo criterio donde se puede incluso suspender la pensión de alimentos en casos extraordinarios. Pues no va a desaparecer, sino que se puede suspender temporalmente. Es un criterio, ese sí que es un criterio muy novedoso y también razonable. ¿Por qué ha llegado el Supremo a esa conclusión o a esa solución? Mejor dicho, porque el hecho de incumplir con el pago de la pensión de alimentos en caso de 2 cuotas continuadas no satisfechas o 4 no continuadas, constituye un delito de abandono. Entonces, claro, encima que te quedas en paro, te quedas sin dinero, te puede llegar a la otra parte, porque hay muchas veces que los divorcios no son amistosos, y ni amistosos ni de buena fe, y perfectamente te pueden denunciar y te pueden condenar. Incluso puedes llegar a, bueno, con todas las implicaciones que eso conlleva. Pues Carlos, muchísimas gracias por aclararnos las dudas más frecuentes en cuanto a temas de divorcio. No suele ser un tema cómodo ni una decisión fácil de tomar, pero seguro que hemos aclarado muchas dudas. Muchas gracias. Muchas gracias.